Bienvenidos y bienvenidas todos los aquí presentes en este coloquio donde el cual vamos a hablar sobre las mujeres en camino sinodal. Nuestra invitada del día de hoy es la doctora Silvia Martínez Cano, que es doctora en educación por la Universidad Complutense de Madrid, es licenciada en Teología Fundamental por la Universidad de Deusto y máster en Artes Visuales y Educación por la Universidad de Barcelona. Es artista multidisciplinar desde clave feminista y religiosa, es profesora de Educación y Artes de la Universidad Complutense de Madrid y es profesora de distintas materias de Teología Pastoral y Fundamental en el Instituto Superior de Pastoral y en el Instituto San Pío X de la Universidad Pontificia de Salamanca. Sus áreas de investigación son interdisciplinares, abarcando teología fundamental, estética teológica, misterio de Dios, estudios virtuales y culturales, educación y estudios de género. Sus publicaciones más recientes relacionadas con este tema son La amistad en la diferencia, la mediación en el diálogo social, que está publicado en Luciani y Portillo, Fraternidad 2.0, reflexión en torno a la encíclica Fratelli Tutti, de la editorial CAF. También otra de las publicaciones, La querella de las mujeres en el siglo XXI, teología feminista y patriarcalización en ambientes católicos, en Cartegianesia, claves teológicas para la construcción de un imaginario a favor del reconocimiento del otro, también en un journal de European Society of Women in Theological Research, también Mujeres, Espiritualidad y Liderazgo de la Mística a la Acción, en la editorial de San Pablo, 40 años de teología feminista en España, participación visible y equitativa de las mujeres en la Iglesia, mujeres creyentes, culturas e iglesias, reformas para las comunidades católicas vivas y en acción, también en Journal de European Society of Women in Theological Research. El tema entonces que hoy nos convoca es justamente la participación de las mujeres en este proceso sinodal, y nos gustaría conocer la opinión de Silvia, y también desde su experiencia como mujer católica en España, cómo ha sido y cómo ella ve este proceso, ¿no? Así que bienvenida, Silvia, y te damos la palabra. Muchas gracias, María Pilar, muchas gracias por la presentación y por acogerme en este espacio que veo tan familiar y que, bueno, pues nos ayuda también a todos desde nuestros lugares de procedencia. Me parece un tema especialmente bonito y especialmente actual, ¿no? Que podamos hablar de lo que está sucediendo en los pequeños cambios que se van dando a lo largo de estos meses, que nos hemos ido encontrando en estos 2 últimos años sobre la presencia de las mujeres en la Iglesia Católica, ¿no? Voy a compartir y continúo hablando. Se ve, ¿verdad? Sí, se ve lo más bien. Perfecto. Ahora. Bueno, pues este camino sinodal, ¿no?, que hacemos las mujeres también en un proceso mucho más amplio, viene enmarcado, ¿no?, como todos nosotros sabemos, en una iglesia que pretende reflexionar sobre la forma de concretar el ser comunión, ¿no? En este documento de la Comisión Teológica Internacional, que habla sobre la sinodalidad de la vida y misión de la Iglesia, ¿no? Ahí tenéis el documento, ¿no? Nos va a enmarcar este sentido de la sinodalidad, que es, como dice las primeras frases del documento, ¿no?, el camino que Dios espera para la Iglesia del tercer milenio, ¿no? Con lo cual, a veces da un poco de sensación de vértigo, porque es una responsabilidad bastante grande. Estamos comenzando, ya entrados, pero comenzando el milenio. Supone un trabajo y un esfuerzo para nosotros y para nuestras comunidades cristianas importante, ¿no? Un trabajo que debemos repensar bien
y que necesita cierta calma y un trabajo también de tiempo, ¿no? De dedicarle un proceso verdaderamente serio a esta reflexión, ¿no? Sabemos que hay otros documentos que están enmarcando también, ¿no? El Sínodo de los Jóvenes y todo el tema del discernimiento personal como un elemento fundamental en el hoy, ¿no? Y el acompañamiento no solo de los jóvenes, sino también de otras personas en los procesos de iglesia, y todo lo que desencadenó el Sínodo de la Amazonía, aunque en un ambiente concreto, que es en la concreción de los problemas de la Amazonía, pero que evidentemente nos repercuten a todos en la forma de ser iglesia, ¿no? Este marco es un marco que proviene de una referencia anterior, ¿no? Sabemos que el marco de la sinodalidad es un marco que viene del Lumen Gentium, ¿no? Aquí os he puesto un texto del Lumen Gentium 31, donde dice, donde podemos enmarcar la presencia del laicado en general, no solo de las mujeres, sino del laicado en general, en este caminar, ¿no? En este caminar, en esta idea, ¿no? En este imaginario, en esta imagen del caminar juntos que tiene la sinodalidad, ahí es donde podemos encontrar también al laicado, ¿no? Y el laicado en este sentido, ¿no? La primera vez que se define el laicado es en este número 31, que ya tiene esa connotación sinodal, aunque en ese momento no se está usando esta palabra, ¿no? Es decir, los fieles, dice ahí en la tercera línea, que en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos les corresponde, ¿no? O sea, un reconocimiento de que todos los fieles en esa función que es recibida a través del bautismo, ejercen y tienen no solo el derecho, sino también la responsabilidad de ejercer esas tres funciones que son un don para todo creyente cuando es bautizado, ¿no? Esto se concretiza después en otro documento que quizá es menos conocido, pero que es un desarrollo importante del laicado, que es la Christi Fidelis Laici, y que en años posteriores va a profundizar en esa definición del laicado, ¿no? Los bautizados y bautizadas forman una comunión orgánica caracterizada por la simultánea presencia de la diversidad, y esto es un elemento interesantísimo, que ya en los años 80 aparezca esta palabra de la diversidad y la complementariedad de vocaciones y condiciones de vida, ¿no? Este matiz que ya está presente va a iluminar lo que estamos hablando hoy de sinodalidad, ¿no? En los ministerios, en los carismas y en las responsabilidades, ¿no? Y dice un poco más adelante en el documento, los laicos en virtud de su condición bautismal, volvemos a esa triple don, triple regalo que se nos hace, y de su específica vocación participan, ¿no? Del oficio sacerdotal, profético real de Jesucristo, cada uno desde su propia medida, ¿no? Es decir, que aquí vemos la vocación común que todos tenemos, que es triple, pero por otro lado el subrayado de esa peculiaridad que cada uno en su vocación y también desde sus propias actitudes, personalidad, intereses, etcétera, podemos aportar a la vida de la Iglesia. Cuando en este documento que os señalaba antes, la sinodalidad en la vida de la Iglesia y la misión, que es el marco de las reformas que se están haciendo en este pontificado, dice, ¿no? La unción del Espíritu Santo se manifiesta en el sensus fidei de los fieles, ¿no? El pueblo de Dios es santo por esta unción que lo hace infalible, incredendo. Esto significa que cuando cree no se equivoca porque aunque no encuentre palabras para explicarlas. Esto es un elemento más, es un rasgo al que añadimos a esa presencia
y esa responsabilidad que es reconocida en el laicado, que es la aportación, ¿no? Manifiesta su sensus fidei. Y dice después, Dios dota a la totalidad de los fieles de un instinto de la fe, el sensus fidei, que los ayuda a discernir lo que viene realmente de Dios, ¿no? Es decir, todos los bautizados y bautizadas necesitan participar de ese discernimiento de lo que realmente quiere, no solo de uno mismo, ¿no? Quiere Dios de uno mismo, sino también quiere de la Iglesia, ¿no? Y se expresa en ese sentir y eclesia, ¿no? En el sentir, en el experimentar, dice el texto, en el percibir en armonía con la Iglesia, ¿no? Y ahí no se requiere solo que los expertos hablen, ¿no? Y se expresen desde la sabiduría que tienen, sino que también todos los fieles, desde su experiencia personal y comunitaria, aporten, ¿no? Por eso dice, no se requiere solo los teólogos, sino todos los fieles. Se une a todos los miembros del pueblo de Dios en su peregrinación, ¿no? En esta idea del caminar juntos, y esto es lo que expresa esta relación, ¿no? La presencia del laicado en su participación, triple participación en la Iglesia, y además su responsabilidad de hablar, de participar, de discernir, ¿no? En lo que verdaderamente quiere Dios de esta Iglesia. ¿Cuál es el sensus fidei de las mujeres, ¿no? Quizá el tema en este momento, o en este caso, que es lo que bueno, pues muy amablemente me han pedido que hable, ¿no? Desde mi experiencia también, es cuál es el sensus fidei de las mujeres, ¿no? Y yo entiendo que el sensus fidei de las mujeres es esa palabra que busca ser discernida también en entornos femeninos y en entornos mixtos, tiene que ver con la pregunta sobre cómo nos entendemos sinodalmente como sujetos individuales y corresponsables, ¿no? Si nos entendemos juntos o seguimos entendiéndonos separados, ¿no? Si nos entendemos corresponsables o nos entendemos como unos sustituyen a otros y tienen unos más valor que otras, ¿no? Y ahí hay una pregunta, esta pregunta de la forma sinodal en la que estamos juntos como sujetos individuales, que es fundamental resolver. Yo creo que muchas de las intuiciones que tienen las mujeres van en esta línea. ¿Cómo nos entendemos como hombres y como mujeres en este proceso sinodal? Y la segunda cuestión es, entendemos o intuimos, muchas de las mujeres que están preocupadas e interesadas en este tema, muchas teólogas también, y algunos teólogos, de volver a lo que fuimos, ¿no? Cuando digo volver a lo que fuimos, me refiero a mirar a nuestros orígenes como Iglesia y actualizar esas formas de lo que hacemos, de lo que somos, de lo que celebramos como comunidad, poniendo verdaderamente en el centro a Jesucristo y a la propuesta de Jesucristo, ¿no? Actualizar significa que al mirar hacia atrás, al hacer memoria de lo que fuimos y de lo que se nos invita a ser, vamos de alguna manera a preguntarnos cómo ejercer ese triple munus, ¿no? del bautismo, ¿no? De qué manera todos, hombres y mujeres, ejercemos el don de la predicación, de qué manera hombres y mujeres ejercemos ese don de la enseñanza, ¿no? Del acompañamiento de otros en sus procesos de crecimiento, por decirlo en un lenguaje quizá más común, y de qué manera hombres y mujeres participamos en el liderazgo y en la gobernanza de la Iglesia, ¿no? Aquí esta triple pregunta nos supone bueno, pues una profundización larga y extensa, como os decía al principio, ¿no? La propuesta es desde los procesos sinodales, ¿no? Desde la corresponsabilidad y desde los coliderazgos, ¿no? Es decir, entender que no somos subsidiarios unos de otros, que no somos
complementos unos de otras, sino que esa corresponsabilidad es compartida por todos y lo que supone es una responsabilidad por parte de todos de que esto se cumpla, ¿no? De que la corresponsabilidad se cumpla de verdad. Y el coliderazgo, además, nos permite que este triple don, ¿no? La predicación, la enseñanza y el regir, la gobernanza, nos permita tener muchas voces en un liderazgo más amplio, más diverso, mucho más repartido, que dé una mirada más amplia a la Iglesia frente a los problemas de nuestra actualidad, ¿no? De la actualidad, de los cambios sociales, etc. Aquí es muy interesante ver que las preguntas sobre las reivindicaciones que hacen las mujeres católicas es necesario que estén presentes, ¿no? En el Evangelii Gaudium, en el número 104, dice esta frase, ¿no? La pregunta sobre las reivindicaciones de las mujeres católicas es necesaria escucharlo, ¿no? Es necesario escuchar este desafío. En este momento es un desafío escuchar a las mujeres. Venimos de una tradición influida por una cultura patriarcal en la que la Iglesia toma rasgos, ¿no? Sus fieles toman rasgos y actúan desde esa cultura patriarcal. Y eso supone entender una Iglesia, o hemos entendido una Iglesia, en donde hay unos que tienen el poder y otros que asumen ese poder, ¿no? Pero esto es opuesto al Evangelio. Entonces, en esas reivindicaciones que tienen algunas mujeres católicas que hay que escuchar, está el desafío de dar alternativas a esa cultura que es contraria al Evangelio, ¿no? ¿Cómo se sitúan ahí? ¿Cómo nos situamos todos, ¿no? Las mujeres que están haciendo propuestas, ¿no? Que están ejerciendo ese sensus fide, y cómo los demás, ¿no? De la propia comunidad cristiana nos situamos ante esas preguntas, ¿no? Las preguntas pueden ser incómodas a veces, ¿sí? Porque cuando es una pregunta que no tiene una fácil resolución, o es una pregunta que me obliga a salir de mi espacio de confort, me va a resultar incómoda. Pero lo interesante y el trabajo que nos invita a hacer la sinodalidad es que la comodidad no nos impida intentar, por lo menos intentar responder a esa pregunta incómoda. Aceptar la pregunta, entonces, sería el primer ejercicio, el primer esfuerzo, ¿no? Hay preguntas complejas, por ejemplo, por poneros algunas, pero seguro que a lo largo de este ratito que vamos a estar juntos se os ocurre alguna más, ¿verdad? ¿Cómo nos presentamos ante el tránsito de un sacerdocio en el que está vinculado el poder y el liderazgo a un sacerdocio que recoge su tradición de servicio a la comunidad desde la especial y primaria acepción del ministerio, ¿no? De lo que supone ser ministro, ¿no? O de una antropología dual que ha separado a hombres y a mujeres y los ha situado en categorías diferentes y ha sometido a unas para que otros crecieran, ¿no? Y nos situamos en una antropología del encuentro con el otro y la otra, ¿no? De la diversidad también, donde somos diversos de forma, por muchos factores, ¿no? Por cuestiones de procedencia, por cuestiones de geografía, por etnia, por familia, por experiencias personales en la vida, ¿no? Esa diversidad que nos da la propia creación y las experiencias que nosotros vamos viviendo en esa creación, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo la situamos también en un contexto de iglesia sinodal, ¿no? Otra pregunta, bueno, yo os he puesto aquí 4 preguntas, pero si queréis podéis ir añadiendo algunas más, ¿no? ¿Por qué la exclusión de la presencia de las mujeres en los ministerios laicales? Luego hablamos de esta cuestión, porque aquí ha habido alguna modificación y incidiré un poquito en esto.
y en el ministerio ordenado, ¿no? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuál es nuestro contexto actual? Y cómo nos situamos ante ello, ¿no? O el diálogo intraeclesial. ¿Están las mujeres presentes en ese diálogo intraeclesial? ¿De qué manera? ¿Qué tipo de mujeres? ¿Se cuenta con ellas para estar en ese diálogo? ¿Se acepta a mujeres con preguntas incómodas, por ejemplo? ¿O no? ¿No? ¿Qué mujeres? Una vez escribí un artículo sobre qué mujeres, porque si son las mujeres que no hablan, pues no nos sirve, ¿no? No están ejerciendo su sensus fide. Bueno, os lanzo algunas. Entonces, lo primero, aceptar esa pregunta. Creo que es importante esta cuestión porque que la comunidad cristiana local, aparte de la comunidad diocesana o en general la Iglesia Universal, acepte las preguntas de las mujeres, ¿no? Pero en lo concreto, ¿no? En lo concreto de la propia vida cotidiana, en las comunidades en las que nosotros estamos, ¿no? Que aceptemos la pregunta, que podamos dialogar sobre ello, que no entendamos que esto es una moda, ¿no? Que el tema de las mujeres en la iglesia es una moda que ya pasará. No es una moda, estamos hablando de que si queremos hacer procesos sinodales tenemos que contar con todos. Y la gran mayoría de las personas que integran muchas veces nuestras comunidades eclesiales son mujeres. No hay estadísticas sobre porcentajes que yo conozca, ¿no? A nivel internacional sobre composición de las iglesias en cuestión de género, pero normalmente manejamos datos de 70-80% en las que las comunidades están formadas por mujeres, lo que quiere decir que el tema de la mujer no es cualquier cuestión, ¿vale? Por lo tanto, hay que tocarlo y aceptarlo, ¿no? Y un elemento interesante también en esas reivindicaciones, ¿no? Que está presente en el desafío de escuchar lo que tienen que decir las mujeres en la iglesia, es la pluralidad de canales, ¿no? Tenemos esos canales para poder dejar que muchas mujeres se expresen en aquellas intuiciones que van teniendo, ¿no? Y de qué manera no solo generamos canales de comunicación y de diálogo, sino hay mecanismos eclesiales, tanto a nivel local como a nivel más diocesano universal, ¿no? En la estructura universal, para consensuar, para llegar a acuerdos donde se tenga en cuenta estas preguntas y se pueda tomar decisiones sobre ellas, ¿no? O dar respuesta de una manera más práctica en aquel aspecto en la que la pregunta esté incidiendo, ¿no? Bueno, esto sería un primer momento, ¿no? Para situarnos también en qué significa esto de que las mujeres ejerzan sus sensus fidei en el hogar. Todos sabemos que hay movimientos dentro de la iglesia, ¿no? De mujeres que están reivindicando ese espacio y que es interesante escucharlo, ¿eh? Aunque nos parezca que es marginal, es importante escucharlo. Si no escuchamos esa pregunta, ¿no? Si no aceptamos esa pregunta, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Imaginaros que no queremos escuchar la pregunta de las mujeres, ¿no? El sensus fide de las mujeres. ¿Qué sucedería? ¿O qué ha sucedido durante mucho tiempo? Pues sucede, yo creo que esto es una experiencia también de todos, que la desigualdad eclesial dentro de nuestra Iglesia católica nos maltrata no solo a las mujeres, sino también a los hombres, ¿no? O sea, genera estas desigualdades dentro de nuestras propias comunidades, en las relaciones, en las estructuras, en cierta violencia simbólica que hay de rechazo, de exclusión, ¿no? Lo que hace es maltratarnos a todos. O sea, esto no es una cosa de mujeres, esto es una cosa de todos, ¿no? Si vamos hacia una iglesia más sinodal, más circular, donde todo el mundo cuente, ¿no? Que es el deseo desde el principio del proyecto de Jesús, necesitamos tratarnos bien, ¿no? ¿Por qué nos maltrata? Porque no nos deja expresarnos en esa singularidad que tenemos cada uno, es decir, la vocación de las mujeres tiene el mismo
la misma orientación, ¿no? Ese triple don del bautismo, la misma orientación con sus propias peculiaridades. Si no dejo expresarla, estoy cortando, podando por donde no debo a esa iglesia que quiere crecer, ¿no? Y además no nos deja expresarnos en algo que es fundamental desde el principio de la vida de la iglesia, que es vivir en la unidad de la diversidad. No se trata de homogeneizar la iglesia. Cuando hemos homogeneizado la iglesia, en la que todos éramos iguales, todos respondíamos de la misma manera, todos, al final hay un empobrecimiento que lo que hace es que la vida de la iglesia vaya marchitándose. La unidad en la diversidad nos garantiza una creatividad y una riqueza que hace crecer la vida de la iglesia. Por lo tanto, esa diversidad, cuando no hay igualdad eclesial, se marchita y se rompe de alguna manera esa unidad, ¿no? ¿Algunos pasos que se están dando en la sinodalidad? Pues yo creo que se están dando 2 pasos y ya me voy a concreciones que todos estamos viviendo pues con cierta expectación, ¿no? 2 pasos que son importantes y que se están dando poquito a poco, ¿no? Uno es la insistencia que tiene Francisco en la desclericalización, ¿no? Sobre todo dentro de la desclericalización, el descentramiento, ¿no? Descentralizamiento del poder, ¿no? Primero dando espacio a las conferencias episcopales, ¿no? Que fue uno de los primeros subrayados que hace y dando esa autonomía para que puedan trabajar sobre las realidades concretas de las iglesias locales, ¿no? Esto ya hace unos años y que eso ha permitido otra serie de desarrollos, ¿no? O este último documento, ¿no? De la Regina Coeli, que nos permite también, que es lo último de lo último, ¿no? De los cambios, que ha sido el nombramiento, ¿no? De algunas mujeres en determinados dicasterios, ¿no? Os pongo aquí las imágenes de algunas mujeres. Yo creo que es bueno tener las caras, ¿no? Reconocer esas caras. Mujeres que están ahora mismo en algunos dicasterios. Por ejemplo, la primera que tenéis a la izquierda es Alessandra Smerilli, que es ahora mismo subsecretaria del dicasterio de promoción humana o desarrollo humano, me parece que es exactamente el término, ¿no? Bueno, pues muy interesante, la primera que fue nombrada y bueno, que está ejerciendo en los dicasterios, que son algo parecido a los ministerios o la institución o la instancia más cercana a la gobernanza del Papa para temas en concreto, ¿no? Os pongo en segunda línea a Nathalie Becquart, que es la subsecretaria del dicasterio del sínodo. Sabéis que va a tener voto en el dicasterio y en el sínodo, y esto es una novedad absoluta, ¿no? Porque es la primera vez que puede suceder esto, y porque además reúne condiciones que la harían estar excluida, ¿no? Es mujer, es laica, es religiosa, ¿no? No es obispo, etcétera, ¿no? Cumple una serie de condiciones en las que quedaría excluida. Bueno, pues es una buena noticia que Nathalie Becquart esté ahí, ¿no? Y estas 3 mujeres que tenéis abajo a la izquierda, que son las últimas nombradas para el dicasterio de los obispos. El dicasterio de los obispos es un dicasterio que propone, aunque la última decisión la tiene el Papa, propone los próximos obispos de la Iglesia Católica. Bueno, pues es muy interesante. De 14 personas que han sido nombradas, tenemos entre ellas a estas 3 mujeres, que son Yvonne Reguard, Rafael Petrini, que ya estaba trabajando en el gobierno de la Ciudad del Vaticano, y
María Lía Cervino, que es laica, las otras dos son religiosas, pero María Lía Cervino es presidenta de la UMOF. No sé si conocéis la UMOF, pero es un organismo propio de la Iglesia que agrupa movimientos de mujeres, ¿no? Si os digo bien las siglas, es la Unión Internacional de Movimientos de Mujeres Católicas o algo así, que no corresponde en español con el inglés, ¿vale? Pero me lo perdonáis. Y bueno, pues es muy interesante, ¿no?, que se tenga en cuenta este tipo de presencia en la designación de los obispos, ¿no? Por otro lado, y luego voy a hablar de qué supone esto, hay otro paso que también es muy interesante y que ya he nombrado antes, que es la desvinculación del gobierno y de la autoridad y del liderazgo con el ministerio sacerdotal, ¿no? La presencia de las mujeres, algunas de estas y otras más que no he nombrado, supone ir rompiendo esta ecuación que supone que el varón que es célibe y que es clérigo tiene la autoridad, el gobierno y el liderazgo, ¿vale? La presencia de estas mujeres lo hace todavía más claro, más evidente, ¿no? ¿Y esto dónde se ha hecho posible? Pues hace un tiempo también, unos meses, a través de un motu propio, el Papa modificó el canon 230, su primer apartado, porque tiene el canon tres apartados del Código de Derecho Canónico, y lo que hizo fue, era un canon que era el único canon restrictivo con respecto a las mujeres, porque decía que los ministerios laicales solo podían ser ejercidos por varones, por una persona varón, y además especificaba, ¿no? Eso se cambió esta palabra y se puso que el ministerio laical puede ser ejercido por un laico. Evidentemente la palabra laico se tiene que entender como hombres y mujeres, ¿no?, como laicado en general. Este pequeño cambio, ¿no?, este pequeño cambio de una palabra, fijaros cómo a veces hay que afinar en cuestiones de este tipo, y que es un afinado muy significativo, supone que las mujeres pueden predicar, que pueden ser acólitas, que pueden estar en el altar, ¿no? Es decir, hay un cambio de perspectiva, por ejemplo, en el ámbito litúrgico, ¿no? O en otras funciones como pueden ser sacramentales, ¿no? Poder llevar determinados sacramentos o estar representando a la comunidad como ministro en esos sacramentos, ¿no? Evidentemente, aquí hay una segunda cuestión, que es una cierta ambigüedad. Es decir, en el segundo apartado y en el tercer apartado de este canon dice que estas funciones se harán en sustitución del ministro ordenado. Cuando falta el ministro ordenado, se podrá ejercer este laico o laica estas funciones, ¿no? Lo que quiere decir que los pasos que se dan hacia la sinodalidad y que tienen que ver también con estas intuiciones que os digo, que en estas preguntas que os digo de las mujeres, son pasos que se dan para adelante y para atrás, ¿no? O sea, es un avance lento en este sentido, ¿no? Hay un aporte a la descentralización, pero no la desclericalización, ¿no? Yo os decía, de las 3 mujeres que han sido elegidas para el dicasterio de los obispos, en un grupo de 14 personas, hay 4 cardenales, 6 obispos, 1 abad y 3 mujeres, y una de ellas laica. Quiere decir que, evidentemente, hay un proceso de descentralización, pero el proceso de desclericalización, que no es lo mismo, va mucho más lento, ¿no? Porque no llegamos a esa masa crítica. Cuando hablo de masa crítica en sociología es el 30% del grupo en el que nos estamos moviendo, ¿no?, para poder decir que hay una presencia clara de la influencia de estas mujeres, ¿no?
Esmerili y Becquat son segundas secretarias. Quiere decir que hay otro secretario que es obispo, que es el primer secretario, y están en una mayoría de varones obispos, ¿no? Esto es una ambigüedad, ¿no? Son ambigüedades que van surgiendo en el proceso de dar pasos, ¿no? Y que necesitamos seguir reflexionando, ¿no? ¿Qué otras ambigüedades suceden? Pues, por ejemplo, en el caso de nuestras 3 compañeras recién nombradas para este dicasterio de los obispos, resulta que tenemos una situación en la que ellas pueden proponer a obispos, pero ellas no pueden ser obispos, ¿no? Y en esta ambigüedad, de repente surge una ambigüedad nueva que debe ser repensada, ¿no? O sea que la sinodad tiene una complejidad muy grande que nos dice que vamos avanzando, pero que necesitamos más pasos, porque cada vez que damos pasos hay momentos en los que vamos hacia atrás también, ¿no? Y generamos esa ambigüedad. Entonces necesitamos dar más pasos, quizá un poco más deprisa, ¿no? Esta es una de las reivindicaciones que muchas mujeres católicas hacen a este programa de reformas, ¿no? ¿Cuáles son algunas otras? Lo que hago es un poco ordenar estas propuestas que hacen algunas mujeres y algunas teólogas al contexto de la reforma, ¿no? Aparte de estos datos que he dado más concretos, que me parecía muy interesante, que luego podemos seguir ampliando. Yo lo he dividido en 3, que me parecen que son 3 grandes dimensiones donde podemos aportar al programa de reformas del pontificado, ¿no? Repensar toda la cuestión de la dimensión antropológica. Esto es un tema importantísimo, y más en el hoy, en el que estamos involucrados en un debate muy importante sobre quién es el ser humano, ¿no? Y cuestiones también de estereotipos, masculino, femenino, todas las cuestiones de género que sería imposible resumir ahora, etcétera, ¿no? O sea, repensar toda la antropología teológica desde esta pregunta, ¿no? ¿Quiénes somos hoy los seres humanos? ¿Quiénes como hombres y mujeres nos entendemos hoy, ¿no? Todas las cuestiones que tienen que ver con el repensar la dimensión eclesial, ¿no? Y algunas ya vais a ver que lo que hago es ordenar algunas de las cuestiones que ya he dicho, y repensar desde la dimensión estructural, ¿no? Sobre todo desde la gobernanza, que es donde se están haciendo más intervenciones y más cambios, ¿no? Y esto es muy, muy interesante. Voy a empezar primero por la dimensión antropológica, muy brevemente, para luego poder tener diálogo. Lo que es muy interesante aquí es repensar la mirada comunitaria que tenemos sobre las mujeres, ¿no? Durante toda nuestra tradición, por esa influencia de la cultura patriarcal, hemos tenido una mirada, toda la comunidad, hombres y mujeres en general, una mirada de las mujeres como seres de segunda clase, ¿no? Incluso en los documentos oficiales, en el código, en el decreto de Graciano, que es de finales del siglo XIX, hablaba todavía de la inferioridad de las mujeres, ¿no? Claro, pero esto, yo luego voy al Evangelio y luego voy a los textos de la tradición judio-cristiana, y me encuentro con que no es exactamente la propuesta de un Dios liberador, ¿verdad? Entonces, aquí la mirada necesita ser repensada, ¿no? En 100 años todavía no hemos conseguido, ¿no? Hacer un cambio en esta mirada. Es interesante recuperar esa mirada de la autonomía del sujeto femenino, ¿no? En esa tensión que vivimos muchos de nosotros, sobre todo las mujeres, ¿no? Entre 2 figuras femeninas, ¿no? Eva y María, ¿no? La tensión entre 2 mujeres, la que es pecadora, la que es perfecta, ¿no? Y si uno no puede ser perfecta, pues al final termina siendo pecadora, ¿no? Esta visión de la mujer como pecadora está todavía muy presente en nuestras comunidades cristianas y necesitamos repensar, ¿no?
Y luego, otro elemento importantísimo es la desexualización de las mujeres. Muchas veces pensamos desde nuestra antropología cristiana como las mujeres corporalizadas, es decir, su vocación solo se puede expresar en su cuerpo, ¿no? En la maternidad. Esto está muy presente, por ejemplo, en el último documento que tenemos que hablar de esta cuestión, y el único, porque no es la primera vez y la última que se ha hablado de esto, que es el Mulieris Dignitatem en 1988, ¿no? La segunda parte, la primera es una parte estupenda de exégesis teológica y bíblica, pero la segunda parte habla de esto, ¿no? La vocación de las mujeres se expresa en su maternidad o en su virginidad, y la virginidad además se entiende como maternidad espiritual. Entonces, es una sexualización de la vocación de las mujeres. Si hemos dicho que las mujeres tienen el don, ¿no? El triple don de predicar, enseñar y regir, igual que los bautizados, ¿no? Porque ellas son bautizadas, reciben el don de Dios, entonces no se trata de atravesar su vocación a través de su cuerpo, sino dejar que se exprese en lo singular de ella misma, ¿no? Voy rápidamente para dejar tiempo a las preguntas. Propuestas para la dimensión eclesial. Ordeno algunas de las cosas que ya he ido diciendo, ¿no? Creo que hay un elemento fundamental que es que hemos abandonado en muchas ocasiones la praxis del cariño cotidiano. Es decir, que en muchas ocasiones no hemos cuidado en la comunidad cristiana de el otro o la otra, ¿no? Y en ese sentido, recuperar una praxis que es de acogida, de la hospitalidad, que ahora de repente volvemos a redescubrir que está en nuestras raíces y que es un elemento fundamental en el contexto bastante hostil del mundo de hoy, es algo propio nuestro, ¿no? Es un rasgo propio del mundo cristiano y que nos puede dar una clave para volver a esa equidad que estamos buscando, ¿no? Equidad entre hombres y mujeres. Cuando digo equidad, hablo más allá de la igualdad, ¿no? Equidad significa dar al otro o la otra lo que necesita. No todos necesitamos lo mismo. Entonces tendré que preguntar qué es lo que necesita, ¿no? Segundo, la visibilización de las mujeres sin cuotas. Estamos viendo que en estos nombramientos, bueno, pues hay una serie de cuotas, es decir, hay una mujer en cada dicasterio, bueno, pues ya podemos decir, bueno, pues ya hay mujeres en la estructura. No significa quedarnos aquí, sino significa seguir avanzando. Este es una pequeña apertura de puerta que nos permite seguir avanzando a esa masa crítica de la que yo hablaba antes, ¿no? Aquí hay una presencia por lo menos del 30%, dicen los sociólogos, incluso algunos sociólogos hablan del 40% para que verdaderamente se esté dando un trabajo colegial, corresponsable, de coliderazgo, ¿no? Y insisto en la doble direccionalidad. No se trata solo de que las mujeres accedan a lugares donde no han estado, sino que los hombres puedan disfrutar también de esos rasgos y de esas vocaciones que ellos tienen en otros aspectos donde se les ha vetado, ¿no? Por ejemplo, en toda la cuestión que tiene que ver con la pastoral y el cuidado, ¿no? Espacios que han sido mayoritariamente femeninos, ¿no? La Cáritas, la pastoral de enfermos, la catequesis, ¿no? Que los hombres puedan incorporarse a esos espacios donde están desarrollando su misericordia, igual que la desarrollan las mujeres, ¿no? Y esto va a permitir un flujo, ¿no? De doble dirección que va a visibilizar a todos en distintos espacios en función de su propia vocación singular, ¿verdad? Y tercero, las dinámicas de encuentro y reconciliación. Venimos de una iglesia herida, de una iglesia que ha hecho daño en algunas situaciones a determinadas personas, ¿no? Todos tenemos conocidos y amigos o familia que se han sentido
dañados, ¿no? Y heridos por situaciones dentro de la iglesia y que han abandonado la iglesia, ¿no? Entonces, reconocer que nos hemos herido, tener capacidad de decirnos, ¿no? Con parresía, como dice el documento de la Comisión Internacional, Teológica Internacional, ¿no? De podernos decir dónde nos hemos herido, cómo nos hemos sentido. No tenemos dinámicas de reconciliación, no tenemos procesos diseñados que nos permitan reconciliarnos. No hay ningún proceso de este tipo. Entonces necesitaremos diseñarlos, necesitaremos crearlos. Ahí nuestra creatividad nos puede ayudar a hacer este trabajo. Y tercero, las propuestas para la dimensión estructural. Quizá estas son las que más estamos visibilizando en estos últimos años y que necesitan seguir dando pasos, ¿no? El tema de la corresponsabilidad. Cuando digo corresponsabilidad no digo cooperación. Son dos términos diferentes. Cooperación es un término preconciliar. Se entendía que los laicos contribuían a lo que la jerarquía consideraba que era lo oportuno para la misión de la iglesia. Y ellos iban y cooperaban en ese trabajo. No se trata de eso. Se trata de una corresponsabilidad donde el discernimiento se haga en conjunto, sean con hombres, con mujeres. Aquí no hay especificidad en la cuestión femenina, aquí es trabajar todos juntos, ¿no? Otro de los elementos que como veis vamos viendo pasos es la desvinculación del ministerio ordenado del poder del gobierno de la iglesia, ¿no? Aquí pues, estos ejemplos que he comentado nos van diciendo que vamos dando pequeños pasitos, ¿no? O la presencia de las mujeres en los ministerios laicales, como he comentado con el canon 230, ¿no? La reorganización de los órganos de coordinación y gobierno, ¿no? ¿Cómo? ¿De qué manera participa el laicado en estos órganos de coordinación, ¿no? Por ejemplo, en nuestras diócesis. Lo ideal es que estos cambios que están sucediendo a nivel internacional, ¿no? A nivel universal de la Iglesia, puedan caer en cascada en las diócesis. Una pregunta interesante sería que os preguntarais qué está haciendo vuestra diócesis para esta reorganización de la coordinación de la propia Iglesia local diocesana, ¿no? Y cómo está haciendo esa gestión compartida. Bueno, pues esto es otra de las propuestas que hay dentro del Sensus Fidei de las mujeres. Y último, por deciros algunos y luego si queréis añadimos más, un principio de subsidiariedad, ¿no? Como el que pudiera caer en cascada, esa transformación y esa reorganización nos permite entender los espacios diocesanos de otra manera, ¿no? Repensar, por ejemplo, el tema de los arciprestazgos o cómo integramos no solo a las parroquias, que es un ámbito territorial y espacial, sino a movimientos, a congregaciones que tienen familias carismáticas y a otro tipo de instancias que van surgiendo y de agrupamientos de fieles que van surgiendo y que necesitan de alguna manera reorganizarse y estar presentes en esa gestión y discernimiento diocesano, ¿no? Entonces esto sería otro elemento interesante, ¿no? Aquellos que viváis en ciudad sabéis que el modelo parroquial tiene sus complejidades en el mundo urbano, ¿no? Porque en las grandes urbes la gente no se siente pertenecer a veces a su parroquia que está al lado de su casa, sino que a veces pertenece a otra parroquia a la que tiene que desplazarse a una distancia, ¿no? ¿Por qué? Porque se siente más afín, porque tienen un carisma en el que se siente reconocido, ¿no? Y esa movilidad supone una nueva forma de organización, ¿no? Bueno, pues ahí estaríamos lanzando algunas propuestas para esa dimensión estructural. Termino diciendo con esta metáfora de las señales y semilleros, si me permitís este juego de eses, ¿no? De semántico, que
que creo que es fundamental que este Sensus Fidei esté presente porque es una señal de la oportunidad que estamos teniendo para este tercer milenio, para esta iglesia del tercer milenio, ¿no? Es decir, la conjunción sinodalidad y mujeres es una conjunción hoy de oportunidad porque ellas pueden dar fuerza a las comunidades que se mantienen vivas, que están queriendo crecer, mantenerse, sostenerse, y que en ellas pueden tener muchas ideas que merece la pena ser escuchadas y que pueden revitalizar esa presencia de la comunidad cristiana en el mundo en el que vive, ¿no? Por eso yo creo que el Sensus Fidei de las mujeres es profético. Podemos decir que la palabra de muchas mujeres católicas hoy es profética y que tiene capacidad de darnos luz. Y yo creo que me quedo con esto, ¿no? Con el semillero que algunos y algunas están, sobre todo algunas, están cuidando en ese espacio pequeñito y que va a permitir que algunas plantitas crezcan y se puedan insertar en la Iglesia universal y por lo tanto también en la sociedad en general, ¿no? Bueno, pues nada más. Gracias por escucharme y si queréis pasamos al diálogo. Muchas gracias, Silvia. Muy interesante todo tu planteo, muy completo. Me quedo con esa imagen de esas germinadores, de esas semillas que están creciendo, que creo que hablan más que las palabras, y además tú que trabajas con el arte. Y tengo también una pregunta y abro el espacio a los que quieran levantar la mano para hablar o para escribir en el chat. ¿Cómo sería ese acceso? Porque fíjate bueno, tú nos hablaste de muchísimas cosas, ¿no? Pero en este proceso donde las mujeres están accediendo a lugares, como en el caso de estas tres personas que están en el dicasterio para la elección de los nuevos obispos, ¿cómo sería ese nuevo lugar? Porque no es solamente estar ahora en el lugar que lo ocupa un hombre, entonces hay una mujer, entonces cambiamos antes había un hombre, ahora hay una mujer. Cómo, que yo creo que ese es el proceso nuevo de este tiempo también, cómo ir viendo en esos espacios, en esa estructura, si realmente funciona solamente con agregar ahora una presencia femenina o si es necesario cambiar de estructura, ¿no? Porque es esa también la pregunta cuando el Papa nos habla de la reforma estructural, o sea, de las estructuras, si ayudan o no ayudan en la relación, ¿no? Y creo que, no sé, me gustaba hacerte esta pregunta como qué piensas de eso, porque creo que también está en la línea de lo que venías diciendo, ¿no? De los pequeños pasos, que sí es importante verlos, pero si en esos pequeños pasos seguimos con la mente antigua, digamos, ¿no? O sea, que es un desafío abrirnos a lo nuevo, tanto hombres como mujeres, o sea, de los dos lados, ¿no? Pero desde el espacio nuestro, ¿cómo te parece que puede ir, cómo lo ves a eso? A ver, yo creo que es un paso fundamental, o sea, que es una apertura de una pequeñísima grieta en una estructura muy compleja, muy difícil de mover, ¿no? Porque lleva rodando de esta manera, pues vamos a hablar de casi, te voy a decir, casi 6 siglos, ¿no? Entonces, ¿no? Desde Trento. Entonces, hay una complejidad muy grande, ¿no? Esta pequeña grieta es una grieta de oportunidad, ¿no? Pero claro, no vale cualquier, no se trata de sustituir, como tú decías, ¿no? Pues ahora ponemos 50% de mujeres, 50% de hombres. No se trata de eso. Se trata aquellas mujeres que están incorporándose a esa estructura, ¿qué tienen que decir? ¿Solo van a afirmar lo que dicen los varones o se las va a escuchar? Por eso yo he insistido mucho en la pregunta. ¿Se va a escuchar las preguntas de las mujeres o no se va a escuchar, ¿no? No vale cualquier mujer que diga sí, 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 ¿no? Sino qué tiene que aportar, qué preguntas y qué propuestas tiene que aportar, ¿no? Y esto es fundamental, ¿no? O sea, el qué mujeres.
las mujeres que estén participando van a determinar el cambio de la estructura también, ¿no? Porque si van a aportar ideas novedosas o van a ayudar o a invitar a que haya una creatividad mayor dentro del trabajo que se haga en ese grupo de trabajo, en ese equipo de dicasterio, etcétera, va a determinar la forma futura de funcionar, ¿no? Claro. Entonces Sí, ahí sí, es sí. importante que no vale cualquier mujer y que hay que abrirse también a aquellas que pueden suponer una incomodidad. Por eso hablaba yo antes de la incomodidad. Es decir, porque a veces lo que hacemos es, bueno, se incorporan mujeres, pero piensan lo mismo que yo, se mueven igual que yo, hacen el mismo trabajo que yo y ya, bueno, pues ya hemos cumplido, ¿no? Claro. No se trata de eso, se trata de incorporar también lo diferente, ¿no? Porque eso es ahí es donde está el debate y el y ahí es donde desafío. se va a generar la riqueza, ¿no? Claro. Vamos a escuchar las preguntas de Lester, de Alberto y también de Griselda, así que tiene la palabra Lester. Sí, tengo una pregunta para usted porque he estado siguiendo el proceso sinodal de las diferentes partes y me llama la atención el comunicado, creo que fue hace como 2 días del Vaticano al proceso alemán, pero no está firmado por nadie. No sabemos si fue el cardenal Ladaria, si fue el cardenal Grech, si fue el Papa, y como que amonestan al proceso sinodal alemán, pero ¿qué lectura hace de eso? ¿La desanima? ¿Cómo ve eso? Y ya lo último, el Papa Francisco dijo algo en la Civita Católica del proceso sinodal alemán y le invitó a discernir y evitar la ideología y dijo, hay una buena iglesia evangélica. ¿Y cómo ver eso? ¿No? ¿Qué aprender de nuestros hermanos de otras denominaciones que podemos aprender mucho de ellos a través del ecumenismo? No sé si eso afecta un poco, porque acá en Estados Unidos hay muchos que están viendo el discernimiento del diaconado femenino y han aprendido de otras iglesias en Estados Unidos que empoderan más a las mujeres. Quizás en Latinoamérica, como no hay ese contacto, la gente ni siquiera está pensando en esas cosas. ¿Qué lectura hace de eso? Gracias, Bueno, Lester. Si quieres, Silvia, escuchamos varios y después sí. respondo. Alberto Pereira. Ya, hay una pregunta precisamente que Lester me la quitó, que era respecto a esto de esta llamada de atención que se le hace a la sinodalidad alemana, precisamente sin la firma del Papa directamente, sino que se firma como Santa Sede. Eso, bueno, va a ser muy bueno, yo creo que Silvia nos dé su mirada femenina respecto a eso. Y también mi pregunta ahora es también otra, también la mirada femenina, yo reconozco mucha esperanza en que finalmente todo este proceso sinodal, quien tiene la última palabra es el Papa Francisco. Hasta ahora tenemos la fase, ¿cierto?, de consulta, viene luego el sínodo de los obispos, donde participan solamente ellos, y después ya la última palabra la toma el Papa. Entonces, reconociendo la esperanza que me da que sea el Papa el que tiene la última palabra, mi consulta es ¿cuál es la mirada femenina de esta, no sé, de esta preocupación que creo que tenemos todos, de que hasta qué punto todo lo que hicimos o lo que se ha hecho en la fase de consulta efectivamente llegue a buen puerto? ¿Ya? Sobre todo en esto también de lo que se ha hablado mucho últimamente de la accountability, de la rendición de cuentas. ¿Ya? Que yo creo que ¿qué podemos hacer desde la mirada femenina? ¿Cuál es la idea? ¿Qué podemos hacer los laicos para tener cierta certeza de que esa rendición de cuentas se va a producir? Tanto de los obispos como del Papa Francisco finalmente, porque seguramente no se va a aceptar todo, pero creo que tenemos el derecho, los laicos, y toda la iglesia tiene el derecho a saber por qué algunas cosas no se aceptan todavía. Esa sería mi consulta. Gracias, Alberto. Gracias. Carmen.
Carmen, tiene la palabra. Abre tu micrófono, por favor. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer y felicitar a la hermanita que hizo su ponencia interesante. Yo quería decir, aportar más que todo, estructurar y profundizar en la educación para poder ingresar de una vez por todas en forma activa a todas las mujeres en las diferentes parroquias. Hay mucha gente en la comunidad que son de condición bien humildes a mediana estructura económicamente, entonces les llamaría la atención y sería atractivo educarles en diferentes temas, en diferentes parroquias, y eso se lo podría, como decir, motivar y desde la sede, ¿no? Ordenando que las mujeres den una propuesta en las diferentes iglesias al más humilde para que la parte educativa de diferentes temas, yo diría. Gracias. Gracias. Griselda, ¿tienes la palabra? Bueno, la pregunta es la siguiente: ¿cómo sería la estructura en las iglesias que viven en la periferia, de repente, que a veces son las más vulnerables, y de repente en la parte de que estamos viviendo la sinodalidad, ¿cómo sería, se podría llegar allá para que ellos puedan vivir esa sinodalidad como una reorganización? Gracias, Griselda. María Burgos. Gracias, doctora. Primeramente quería felicitar a la doctora Silvia Martínez. Excelente su exposición. Yo pienso que sí, vamos a tener los cambios, siempre nos van a causar, pero molestias, a lo mejor dudas, inquietudes, pero ya tenemos un grupo de mujeres valiosas que nos están representando. Y yo creo que me acogería que iríamos también nosotros a medida que vamos incorporándonos, desde ya estamos incorporadas. Yo he visto en la última, quiero recoger la última carta de los Romanos, cuando San Pablo hace su discurso con mucha delicadeza y hace un discurso de despedida. Y empieza agradeciendo a la mujer, al matrimonio, al hombre, y a cada una les va dando su valor. Yo creo que desde, como dijo ella acertadamente, desde donde nos toque, seremos un aporte. Pero eso sí, en vez de rivalidades, que sea pues con mucha delicadeza e importancia para nuestra iglesia. Y como usted dijo alguna vez, sin mujeres no existe iglesia. Entonces, nuestra iglesia es de mujeres. Muchísimas gracias. Gracias, María Burgos. Tiene la palabra María Yerza. Sí, excelente, muchísimas gracias. Fue excelente lo de hoy. Mi pregunta es, a mí me impresionó mucho cuando, digamos, se modificó este canon 230, que se pudo ingresar a las mujeres, ¿no? Puede decir laico, pero también lo que me llamó la atención es que de las mujeres elegidas son todas o laicas consagradas, por así decir, monjas, y no sé, me parece que necesitamos madres que han sido madres, esposas, que son madres, esposas, trabajadoras, bien en el mundo, para poder también proponer a los obispos y todo, ¿no? Me parece que tenemos una mirada especial también, así que faltaría eso, me parece importante. Me parece que falta en esas 5 mujeres que fueron elegidas, ninguna que tengan estas características. Gracias, María. Por el chat nos hacen también la pregunta sobre la realidad, el cambio de mentalidad y sobre todo de la visión antropológica. ¿Qué texto podría seguir? O sea, ¿cuál sería para seguir profundizando sobre esa temática, ¿no? Bueno, después hay otras, ya te doy la palabra a ti para que vayas contestando y después revisamos nuevamente el chat. Abre tu micrófono, Silvia, por favor. Gracias. Intento contestarlas todas, aunque nos llevaría mucho tiempo. Ahora va a hablar esta otra vez. Bueno, intento ir un poquito en orden de las preguntas que me habéis planteado. Sobre el proceso alemán no sé, no estoy
últimamente no he leído mucho, aquí estamos de vacaciones y estoy todavía ya en el modo así un poco desconectada y entonces ando, pero me parece que ahí hay una... en el documento que comentaban los compañeros sobre las amonestaciones a Alemania, lo que nos indica es un indicador de que hay una tensión que está sin resolver en este programa de reformas, que es esa incomodidad, ¿no?, de la que estamos hablando hoy. Hay una incomodidad en que determinadas diócesis, en este caso la Iglesia alemana, plantee una serie de cuestiones que cree que en su contexto local bueno, pues son necesarias, ¿no? A mí me parece que esto es ejercer esa colegialidad de la que hablábamos al principio. Es decir, igual que la Iglesia cristiana en los primeros siglos era muchísimo más diversa que en la actualidad, incluso muchísimo más diferente entre las diferencias que hay ahora mismo entre iglesias protestantes, iglesia católica e iglesia ortodoxa. Las diferencias eran muchísimo mayores. Lo que tendemos en esta pluralidad social en la que vivimos es a esa diversidad. No todas las iglesias locales van a tener las mismas necesidades. Yo creo que de esta manera lo que hace la Iglesia alemana es mostrar en esta, bueno, atreverse a plantear determinadas cuestiones, entre las que, si no recuerdo mal, está la cuestión de la homosexualidad, etcétera, etcétera, plantear una serie de herramientas pastorales que permitan seguir acogiendo a las personas en la Iglesia, ¿no? Si nos situamos, bueno, yo me sitúo en la reflexión de si en ese contexto es necesaria una serie de decisiones que lo que ayudan es que la comunidad cristiana se convierta en comunidad de hospitalidad, ¿por qué no plantearlo, ¿no?, y hacer un diálogo? Bueno, pues si hay que hacer un diálogo con Roma, se hace con un diálogo con Roma, ¿no? Es decir, ser lo suficientemente flexibles para entender que la especificidad de cada sitio tiene sus claves de interpretación de cómo planteamos la pastoral en cada lugar, ¿no? Y esto es muy importante. Igual que la situación de la Amazonía es muy difícil comprenderla desde el mundo europeo en el que yo vivo, sin embargo, con otros contextos, en otros lugares, en Latinoamérica o en Asia, será fácil entenderse e identificarse, ¿no? Y ahí yo creo que esa diversidad es uno de los grandes desafíos, ¿no? Aceptar no solo nosotros, sino también la estructura y la jerarquía, que necesitamos entrar en esos diálogos, ¿no? Pero bueno, yo creo que muestra una tensión que hay ahora mismo, que es el que algunos se sienten incómodos con determinadas posiciones y con determinadas decisiones, ¿no? Bueno, pues también ayudar a los hermanos que se sienten incómodos a trabajar estos temas, ¿no? Otro compañero hablaba, ¿no?, la última palabra la toma el Papa. Claro, cuando he hablado de los procesos de descentralización y de desclericalización, una de las ambigüedades que sigue permaneciendo y que es estructural y que todavía no se ha tocado y que se está en ello, hay una reflexión bastante interesante, es cómo se hacen procesos de discernimiento. Claro, aquí quien toma las decisiones al final en ese discernimiento es la jerarquía, es el obispo o es el papa, ¿no? La pregunta es de qué manera podemos hacer que el discernimiento de la comunidad no sea solo consultivo, sino que sea también influyente para que las decisiones del obispo y del pontífice tengan en cuenta ese sensus fide, ¿no? Entonces ahí creo que todavía nos queda mucho que reflexionar, porque este es un proceso todavía más lento, ¿no? Y porque arrastramos una estructura muy compleja que arrastra
a decisiones individuales y muy jerárquicas todavía, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se van a filtrar. Hablabais del proceso del sínodo. Ha sido estupendo que, por ejemplo, hubiera personas y colectivos que pudieran mandar su reflexión sobre el sínodo directamente a determinados correos que iban directamente a Roma. A mí me ha parecido que esto era importantísimo, ¿no? Que no se quedara filtrado por determinadas instancias de sus diócesis, ¿no? ¿Esto qué permite? Que algunas ideas lleguen directamente y que puedan ser valoradas, pero evidentemente va a haber un filtrado y depende mucho qué personas están filtrando eso. Por eso es muy importante que no sean solo obispos, sino que sean laicos, mujeres, ¿no? Y religiosos y religiosas, etcétera, que trabajen ese material y que sea un filtrado mucho más heterogéneo, ¿no? En ese sentido. No sé si lo conseguiremos para este sínodo, pero para el siguiente a lo mejor sí que lo podemos conseguir, ¿no? Porque ya veis que vamos muy lentos. Me preguntaba Carmen, si no recuerdo mal, sobre la educación de las mujeres en las parroquias o en comunidades cristianas, ¿no? Yo creo que ahora mismo a través de internet hay muchísimo material que permite esa educación de las mujeres. Yo creo que una primera educación de las mujeres es hacer un trabajo de empoderamiento. Eso lo tenéis en uno de los libros que ha nombrado Pilar antes cuando me ha presentado. Un trabajo que hicimos colectivos españoles de mujeres cristianas católicas sobre cómo ayudar y acompañar a las mujeres a que se sientan capaces de hablar, capaces de valorar sus propias ideas, capaces de decirlas en público, ¿no? Lo que llaman en el mundo anglosajón el empoderamiento femenino, ¿no? No se trata de tener el poder, sino de capacitarme. Quizá en español sería más lógico hablar de capacitación, ¿verdad? Capacitar a las mujeres, que se sientan seguras de que su experiencia cristiana, de su experiencia religiosa, es válida igual que otras experiencias. Y ahí la formación y el trabajo de grupo es muy importante. Quizá esa educación puede empezar por ahí, ¿no? Bueno, pues podría ser así una pequeña clave, ¿no? Comentaba María sobre el canon 230, ¿no? Y sobre estos nombramientos, son todas religiosas. Bueno, he dicho que una era laica, que es la representante de la UMOV, pero claro, es una laica. Esto es otro de los desafíos que podría estar en esas preguntas que yo ponía en la presentación de las diapositivas, ¿no? Cómo incorporar a las mujeres que son laicas y que viven en un espacio de la vida cotidiana entre su familia, su trabajo, sus amistades, ¿no? En un entorno diferente, y cómo esas mujeres pueden participar también en la iglesia. O sea que no es solo que sean mujeres, sino que además son laicas, ¿no? Porque aquí también hay no todo el mundo está en la misma situación, ¿no? Las mujeres religiosas tienen más capacidad de poder influir a través de su congregación o a través de responsabilidades que asumen en sus diócesis, y hay una presencia menor de las mujeres laicas. Quizá en algunos temas que son a veces incómodos, ¿no? En el debate de iglesia, la presencia de mujeres laicas podría ayudar a bueno, pues ampliar también los horizontes. Esto es un reto sin resolver, para mi gusto, ¿no? Quizá es de los retos que no están ni siquiera planteados en este programa de reformas actual. Y me preguntaban sobre antropología teológica. Hay un libro muy interesante de antropología teológica que escribe una teóloga puertorriqueña, que ahora mismo no recuerdo, se apellida González, pero no me acuerdo cómo se llama ella, creo que es Michelle González o algo así, que es creada a imagen de Dios o algo así. Es un libro muy interesante que está publicado en español
y que os puede servir para seguir profundizando en esta cuestión de la antropología desde una perspectiva feminista. Si os interesa además el arte, yo acabo de publicar un libro en la editorial PPC que se titula de Evas, Marías y otras mujeres, y que hace también un análisis teológico, antropológico de los imaginarios cristianos a través del arte. Pues si os gusta, si esta convergencia de arte y cristianismo os gusta, lo podéis disfrutar mucho. Me parece que este es un tema difícil, como he dicho antes, ¿no? La antropología es un tema muy blindado porque está en la teología fundamental que nosotros desarrollamos en el trabajo teológico, y que necesitaría de mucho más tiempo y mucha más reflexión, porque ahí está muchos de los soportes de una iglesia desigual, y reflexionar sobre una antropología de la reciprocidad y no de la complementariedad sería muy interesante, porque nos situaría en una iglesia mucho más sinodal. Muchas gracias, Silvia. Creo que ha sido un día intenso con un contenido muy, muy interesante. Te agradecemos muchísimo. En el chat te agradecen tu ponencia, tu participación, te dan muchas gracias por estar aquí. Hay una pregunta que a lo mejor nos queda un poquito de tiempo para que la puedas responder, que dicen, ¿cómo te imaginas que está aconteciendo o si acontecerá que las mujeres volvamos a tener acceso a un sacerdocio consagrado de servicio y cuidado de la comunidad? Parece bastante interesante, porque las otras preguntas ya, de alguna manera, ya las fuiste respondiendo en toda lo que fuiste exponiendo. Entiendo que cuando se refiere a ministerio consagrado, se refiere al ministerio ordenado, ¿puede ser? O si no, bueno, no sé, lo dice así, no sé, claro, si no hacer sé el exactamente. sacerdocio bautismal puede ser Si es también como a través del ejercer. sacerdocio bautismal, yo creo que no hay ahora mismo ninguna razón teológica que pueda negar el ministerio ordenado a las mujeres, ¿no? En cuanto a que somos bautizadas de la misma manera que los varones, y todos estamos llamados a hacer ese trabajo de cuidado hacia los demás, ¿no? Aquí hay una serie de circunstancias históricas y también una estrategia en el proceso de reformas que todavía no nos lleva a ello, pero yo tampoco me imaginaba que se iba a cambiar el canon 230, ¿no? Y que lo iba a ver. Entonces, bueno, pues a lo mejor nos pueden sorprender en ese sentido, ¿no? Lo que sí es verdad es que hay una reflexión que debemos seguir favoreciendo, que es la cuestión, por un lado, del diaconado femenino, ¿no? De qué manera recuperar la dimensión diaconal, ¿no? El ministerio diaconal como un ministerio con su propia personalidad, con su propia entidad. Eso supondría, segunda cuestión, revisar el ministerio ordenado. ¿Qué significa el ministerio ordenado hoy? ¿No? Cómo recuperar la esencia del servicio dentro del ministerio ordenado. Y aquí hay una serie de cuestiones que desborda la cuestión de la presencia de las mujeres, o sea, pero la presencia, tercero, la presencia de las mujeres en ese ministerio podría favorecer la reflexión de las dos anteriores, ¿no? Y esto es una pescadilla que se muerde la cola, y aquí lo único que podemos es ayudar a repensar estas cuestiones en lo local y a seguir influyendo en nuestras diócesis, de tal manera que eso pueda llegar también a lugares donde por ahora se decide. El generar influencia hoy, en el hoy, es muy importante, y yo creo que nuestra experiencia cristiana, bien discernida y bien reflexionada, puede ayudar a los que por ahora deciden a tomar decisiones correctas en la línea que decíamos de la Iglesia del tercer milenio. Muchísimas gracias nuevamente, Silvia. Gracias a todos los que han participado hoy en este coloquio. Los invitamos al próximo coloquio, que ya les informaremos cuándo será.
Y también a los que quieran seguir profundizando sobre todo el camino sinodal, está abierto nuestro curso sobre sinodalidad en 5 idiomas, así que pueden ver el curso y ver las ponencias y descargar el material en español, en francés, en portugués, en italiano y en inglés. Así que tienen acceso también ahí. Bueno, hasta el próximo coloquio y muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Un saludo a todos.